Gracias le damos al Señor Jesucristo de Nazaret en esta hora nuevamente. Aquí estamos con un video más, exhortándote a que usted lea la palabra de Dios y busque la sabiduría, busque el entendimiento que viene con la palabra de Dios, porque el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Miren, en esta hora le quiero traer empezamos el capítulo 7 del libro de Lucas, del estudio de Lucas. Quiero hacer un resumen pequeño para lo que vamos estudiando, pero le quiero decir también que sea agradecido con Dios, sea agradecido, porque mire, de verdad tenemos que tener un corazón agradecido con Dios, porque mucha gente ya murió. Tal vez usted no ve eso, tal vez usted solo va a trabajar, va a estudiar y no pone atención en eso, pero sí, mucha gente ha muerto en este día, mucha gente ha muerto en esta tierra. Aquí en Estados Unidos también muere la gente, grandes accidentes, y legalmente cuando yo miro eso, yo le doy gracias a Dios. Yo le digo que me dé un corazón más agradecido para serle obediente a Dios, porque realmente es porque Dios está con nosotros en esta tierra, porque en esta tierra la muerte, el diablo anda llevándose las almas, y nosotros los hijos de Dios aquí estamos y nos vamos a ir hasta que el Señor Jesucristo nos lleve, no hasta que el diablo, la muerte decida. Ellos no deciden, porque somos hijos del Dios Altísimo y tenemos un dueño. Entonces usted sea inteligente, entre a los caminos de Dios. Si usted no está en los caminos de Dios, entre para que el Señor Jesucristo trabaje con usted y le guarde la vida. Mire, el libro de Lucas se puede resumir como un relato detallado de las enseñanzas y la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, enfocándose en el Mesías universal que vino a salvar a la humanidad, especialmente a los marginados, pobres y pecadores. Lucas presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, enfatiza la acción del Espíritu Santo, destaca la compasión, perdón y la vida de oración. Mire, lo muestra el Señor Jesucristo como el Mesías universal, como el Salvador del mundo. Lucas presenta al Señor para los judíos, no solo para judíos, sino también para gentiles, samaritanos y los pobres y los pecadores, para todo el mundo. Este es el evangelio de la compasión y de la misericordia, que resalta la misericordia. Dios, a través de las parábolas, enseña el perdón y la búsqueda de los perdidos. El libro se conoce como el Evangelio del Espíritu Santo porque enfatiza la clave del anuncio del bautismo en el nombre de Jesucristo. La importancia de la oración se presenta al Señor Jesucristo como el Dios, como un hombre de oración, ¿ve? Como un hombre de oración. Y el plan de salvación, el relato narra el nacimiento del Señor Jesucristo desde el pesebre hasta la crucifixión, marca la resurrección, y la muerte representa la continuación de la esperanza del pacto de Dios. Entonces, ahí estamos, un pequeño resumen. Vamos a seguir con el capítulo 7. Capítulo 7 dice así: Jesús sana al siervo del centurión. Después de que hubo terminado todas las palabras del pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo del centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y este va, y el otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Siguiente título: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció que él iba a la ciudad que se llamaba Naín,
e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí, llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor le vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Miren los milagros que está haciendo el Señor Jesucristo. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Siguiente título: los mensajeros de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan, acuérdense que Juan el Bautista, él fue el que predicó antes, que le abrió el camino al Salvador para que predicara. Juan el Bautista era hijo de Zacarías y de Elizabeth. Elizabeth era parienta de la Virgen María. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntar: ¿es tú el que ha de venir o esperamos a otro? Mire, saber qué le pasó a Juan el Bautista, que como que le entró incredulidad, le entró duda, quizá porque había sido encarcelado por Herodes. Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id a hacer saber a Juan todo lo que habéis visto, oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado aquel que no hay tropiezo en mí. Mire, vuelvo a regresar a los mensajeros de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de estas, y llamó Juan a los 2 discípulos. Mire, Juan el Bautista es lo que dice aquí en Malaquías 3:4, 4:6, 4:5. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Mire, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este es el Elías. Juan el Bautista es el Elías que está hablando ahí en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Entonces, vamos a ver dónde nos quedamos. Ok, nos quedamos aquí en el 23. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir a Juan la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿Mas qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y bien en deleites en los palacios de los reyes están. Mas que saliste a ver a un profeta, si os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara el camino delante de ti. Está hablando el Señor Jesucristo de Juan el Bautista. Os digo que entre nacidos de mujeres no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea, los gobernantes y los escribas y los fariseos no aceptaban al Señor Jesucristo y no aceptaban el bautismo de Juan. Déjenme ir al segundo video.